Bien, buenos días. Ayer lunes 17 de marzo a las 7 hice esta conferencia que pone aquí. ¿Qué te pasa? Dímelo tú. Va a ser un poco larga. Además, ocurrieron muchas cosas ayer. Estamos en fallas, en fiestas en Valencia. Y la verdad es que no pensaba que iba a venir casi nadie. Pero recibí la visita de dos amigos entrañables que me hicieron pasar pues un rato estupendo. Claro que la conferencia duró más de una hora y media, por eso esta grabación va a ser más larga de lo normal, pero yo creo que vale la pena. Porque yo en esta conferencia lo que quería exponer o compartir es mi experiencia con pacientes, ¿no? Pues yo no soy médico, ni psiquiatra, ni psicólogo, soy terapeuta. 30 años de terapeuta me permiten haber visto a muchísimos pacientes con casos de diferentes tipos. Empecé, como decía, con ataques epilépticos, enfermedades genéticas heredadas, neurosis, psicosis extremas, procesos dolorosos de ansiedades, miedos, cáncer, TDAH, hiperhidrosis, endometritis, etcétera, enfermedad de Crohn. He visto muchas cosas raras, ¿no? Trabajar en el mundo de las terapias es trabajar en un mundo de alto riesgo. Nunca sabes quién y qué se te puede presentar. Pero además es de alta responsabilidad porque a ti, quien viene a verte, quiere que le soluciones un problema. Por eso el título de Dime qué deseas, ¿no? Dime qué te pasa, qué quieres que haga, qué quieres que haga por ti. Entonces, la formación de mi inclusión en este campo, fuera de mi experiencia laboral, pues pasó por un conjunto de cursos, talleres. Empecé a notar que ahí había algo que no entendía y pues podría estudiar medicina o psiquiatría. Como he dicho, mis hijos me han dicho, estudia psicología, pero no me gusta, no me gusta la, la docencia está estructurada, ¿no? Desde mi punto de vista personal, existe dentro de nosotros una guía interior y una necesidad de servir a los demás, ¿no? De proyectar tus conocimientos profundos en ayudar al otro a resolver situaciones traumáticas. ¿Por qué digo esto? Porque al final yo ahora tengo 75 años y he vivido una vida, he estado 2 veces al borde de la muerte y vuelto. Y claro, todo eso te da una especie de sabiduría, por decirlo de alguna forma, conocimiento de la vida diferente de las personas normales, ¿no? Y en esta conferencia lo que quiero enseñar o compartir en muchos hechos, sin aparente conexión, pero que se manifiesta en nuestro cuerpo de forma que nuestro cuerpo es un campo que habla con nosotros un lenguaje único e irrepetible. Y conocer este lenguaje ayuda a comprender el proceso interno del ser humano que de otra forma no se puede entender. Compartir lo aprendido es el objetivo de esta conferencia, sin más que aquel que desee utilizarlo como referencia o como quiera, ¿vale? Bien. En esta conferencia quiero hacer un homenaje a varios personajes que me han ayudado a formar estas directrices, porque claro, hay médicos y doctores que a pesar de haber estudiado medicina tradicional, se han jugado la vida, se han jugado su prestigio, se han jugado todo por profundizar en el porqué, las causas. Voy a empezar por el doctor Hammer, médico alemán deshabilitado, desprestigiado, creador de la nueva medicina germánica, que estableció una relación enfermedad entre mente y cuerpo. Yo han seguido subsistiendo muchos otros con técnicas diferentes de nombre y sentido, pero todas apoyadas en estos principios, los principios que él empezó a presentar, ¿no? Algunos de ellos, que yo los conozco, Enrique Corbera, por ejemplo, Jacques Martel, Christian Fletch, Claude Sabat, Marc Frechet, Carl Gustav Jung, Alessandro Di Massi, Louis Hay, el Dr. Bellinger, Dr. Siegel, y muchos otros que de cierta manera pues han seguido su camino personal para descubrir que había enfermedades incurables que se curaban.
El resumen de todos estos seres es una unanimidad en un concepto que es que la enfermedad o síntoma es un aviso de que tenemos responsabilidad en nuestra vida y ajustemos un desequilibrio de uno de nuestros cuerpos, sistemas o órganos hasta alcanzar el equilibrio y la paz, es decir, la sanación. Y esto sucede en todos los campos del cuerpo, hasta llegar a los más profundos, mentales, psicológicos y álmicos. Bien, el cuerpo humano, yo lo entiendo que es así, ¿no? Que es el físico, aquí abajo como soporte de una especie de copa. La copa esta se le conoce con el nombre de grial, ¿no? Aquí está el físico, aquí está el etérico, el energético, aquí está el emocional y mental, aquí estaría el cerebro, ¿eh? Conexión cerebral con quién, con el alma, la copa, el alma. Aquí estaría el espíritu, la zona espiritual. Y la zona entre el espíritu y la copa es el astral para mí. Voy a decir que esta copa está llena de espíritu cuando no hay miedo, hay amor. Y voy a decir que hay una especie de separación entre el espíritu y la copa cuando hay miedo. Porque realmente los efectos y los síntomas que responden al cuerpo solamente son dos aspectos, resumidos de una forma muy concreta. Por una parte el miedo, que nos separa, y otra el amor. Y esto pues cuesta mucho comprenderlo. Yo no voy a explicar aquí esto porque saldría de contexto. El maestro de Reiki, Rafael Alcaz, lo conocido, dice que la enfermedad es la manera que tiene nuestro cuerpo de advertirnos de que algo está yendo mal y por ende de que algo debemos cambiar o de hacerlo diferente. Jung decía que la enfermedad es el esfuerzo que hace la naturaleza para curar al hombre. Y Enrique Corbera, psicólogo, la enfermedad tiene un sentido. Es un programa biológico de supervivencia para suprimir el estrés producido por los conflictos que nos afectan. Bien, yo digo que todo esto tiene un objetivo, el objetivo de cambiar de actitud, de adaptarnos. Y la tarea del principal de un terapeuta sería reprogramar el cerebro emocional de manera que se adapte al presente en lugar de continuar reaccionando a situaciones del pasado. Se utilizan mecanismos naturales de autocuración, capacidades innatas que recuperan el equilibrio y el bienestar. Si partimos del hecho de que todo es información y que la misma está codificada, entonces se puede descodificar al acceder a la emoción causante del síntoma o de la enfermedad, sabiendo que la emoción es nuestra respuesta ante las influencias del entorno. Esto es una forma de hablar muy sintetizada, muy resumida, pero es que a mí no me gustan las teorías pesadas. Y yo siempre hago la primera pregunta, ¿no? La pregunta es, ¿qué deseas que haga por mí? ¿Cómo te sientes? Y me dicen, mal. Y la pregunta siguiente es, ¿cuándo empezó a sentirte mal? ¿Qué había sucedido? ¿Qué te pasó? Siempre hay un suceso asociado a una enfermedad, disparo, algo desagradable que el paciente bloquea y hace desaparecer. Es un factor desencadenante de procesos posteriores que culminan con una enfermedad. Por cada enfermedad puede existir un suceso desgraciado que lo procede o desencadena o varios. Las experiencias desagradables reducen nuestras resistencias a los microorganismos que provocan enfermedades. Esto es cierto. ¿Por qué uno coge la gripe y otros no? ¿Por qué uno se constipa y otros no? ¿Por qué? Pues no sabemos todavía, no lo sabemos. El médico no hay respuesta para esto. El sistema inmunitario, la defensa, no sé qué, no sabemos. Nos resulta difícil creer en esto. Pero la psiconeuroinmunología está aportando pruebas de que es cierto. O sea, la persona que está depresiva enferma más. La persona que tiene confianza y fe en sí mismo, pues enferma menos. Estas dolencias están generadas por pautas de actitud y por hábitos negativos. Veremos algunas en esta conferencia. Yo parto de las enseñanzas del Dr. Hammer, que se basan en la tripolaridad alma, cerebro y cuerpo. O sea, psique, por decirlo de alguna forma, cerebro y cuerpo. Utilizando las emociones como vehículos para llegar al bioshock físico y decodificando las vías de conexión que se establecen en el momento del conflicto, donde aparece el resentir, que luego activa la enfermedad, o el programa que llaman
me llamaré el programa de solución biológica. Debemos cambiar nuestra proyección y análisis mental en otro biológico que deja de juzgar, dar explicación racional a todo y justificar todo lo que hacemos y nos hacemos. Y ahora viene una piedra angular, una losa, ¿no? Todo conflicto emocional tiene su origen en una necesidad que no ha sido satisfecha, que no se ha podido resolver. Esta es la piedra angular de esta conferencia. Queda entonces grabada en nuestro subconsciente de tal manera que a no ser resuelta, toma el mando para resolverlo por medio de programas biológicos de supervivencia que la naturaleza diseñó hace millones de años en nosotros. Y cuando no se da una solución externa, se puso una solución interna. Si identificamos cuál es nuestro conflicto biológico interno, podemos resolverlo si lo entendemos. Identificado qué necesidad asociada la ha producido y satisfacerla ya sea emocional o físicamente. Un ejemplo. El cerebro distingue de lo real a lo imaginario. De ahí el poder de visualizar, de hacer la visualización. Es como si un alimento tóxico, si yo como un alimento tóxico, mi cuerpo genera más ácido para destruirlo. Esto está comprobado. O sea, aquel que es alérgico a la lactosa, toma lactosa y le produce acidez, le produce dolor, le produce hasta dolor en las articulaciones. ¿Por qué toma más ácido? ¿Por qué hace más ácido? Para destruir ese tóxico y hacer mejor la digestión. No morirte, vamos, no envenenarte. De la misma manera, si se me insulta o se me dice algo desagradable o se me agrede, para digerir ese hecho indigesto, hago lo mismo, genero una defensa, que tengo, que es el programa. Entonces, el resumen de peso, de importancia en esa conferencia es que todo conflicto tiene su origen en una necesidad que no ha sido satisfecha. Luego, ¿quién es el culpable de esto? Esa necesidad que no ha sido satisfecha. ¿Quién necesita esa necesidad? Esa satisfacción. Mi ego, mi personalidad, mi presencia física, mi campo emocional, mi campo mental. Pero es que este mira con sus gafas de color tostado. El ego no lleva unas gafas transparentes. Lo filtra todo. Se siente herido a veces con tonterías. No ve la realidad. No ve la verdad de las cosas. Y este es el problema. Gracias a que tenemos un ser interior que sabe la verdad y nos procura un camino inexplicable y racional que solo se entiende en profundidad en el amor, podemos interpretarlo. Si llega a ser peligroso para nuestra existencia, es nuestro yo interno, nuestro supraconsciente, quien toma el mando y lo resuelve por medio de un programa biológico de supervivencia determinado. O sea, cuando no se da una solución externa, se produce una solución interna. Bien, aquí están las fases de Hammer, ¿no? La fase diurna, la evolución del conflicto, el desarrollo del conflicto, la crisis epiléptica. Bien, y está en función del tiempo. Por eso los efectos se producen en un tiempo. Según Hammer, cada enfermedad se desarrolla en dos fases. Partimos de una situación normal desde un punto de vista del sistema nervioso y un conflicto inesperado interrumpe la fase normal y dispara la fase activa en sus aspectos psíquico, vegetativo, cerebral y de órgano asociado, sistema asociado. Si el conflicto no se resuelve, el paciente persiste en la fase de estrés y si es muy intensa puede producir hasta la muerte, acabar con la vida. Es decir, esto es así. Pero el gran descubrimiento de Hammer es ese. Además descubrió la muerte de su hijo y su mujer que se llamaban tumores, quistes, seguir un proceso de crecimiento en fases o capas ontogenéticas. O sea, esto todavía no se le ha dado la importancia que tiene, pero sí que la tiene muy, muy profunda, muy real. Y hay unos
unos principios que son inamovibles. Su cuerpo nunca miente, siempre dice la verdad. A veces la enfermedad es una gracia, porque te da información, porque expresa las emociones adversas por medio del malestar. Y las causas a veces están escondidas, porque ha habido una educación manipulada desde la niñez, que ha hecho que tengamos emociones excesivas, que son inadecuadas. Los niños mayores no lloran, dicen, las señoritas no gritan. Estamos condicionados a no manifestar nuestros sentimientos, de alguna manera. Y la enfermedad realmente es un código que nos informa de un proceso de adaptación. Queremos que nos quieran, queremos que nos hagan caso, queremos que estar en compañía, queremos muchas cosas. Yo quiero y yo necesito. Mi ego, mi personalidad, para estar aquí necesita ser reconocida. Mediante un síntoma que me genera un proceso biológico de adaptación, pues hace que la enfermedad desaparezca, que me adapte a la vida. Es una reacción ante un proceso de vida. El síntoma es una reacción ante algo que el cuerpo debe actuar para resolverlo. Hay un problema con un síntoma. Los médicos curan el síntoma, pero no curan el origen. El síntoma es una reacción del cuerpo para evitar el estrés o su defecto aliviarnos de su influencia. Enrique Olvera dice, la vida no te envía pruebas, te envía situaciones que no has resuelto y las repite hasta que irán resueltas. Y entonces desaparece. Otra gente dice, deja de esperar a que sea viernes, a que sea verano, a enamorarte, a perder peso, a ser más bello, a encontrar trabajo, a que sea una feria, a que pase la vida. La felicidad llega cuando dejas de esperar y vives el momento presente totalmente. Qué maravilla, de frase, qué maravilla. No sé qué lo escribió, pero tenía más razón que un santo. Nosotros partimos de la enseñanza del Dr. Hammond, que se basa en la tripolaridad, ya lo hemos dicho, psique, alma, cerebro y cuerpo. Las enfermedades se originan ahí, porque usan las emociones como vehículo para llegar al cuerpo físico y producir un shock, una neurosis. Y descodificando las vías que se establecen en ese momento del conflicto es donde aparece el resentir que luego activa la enfermedad, por repetición. El sistema se presenta bajo los siguientes aspectos: proyecto sentido, proyecto cronológico, proyecto transgeneracional y proyecto biológico. Esto forma parte de lo que Enrique llama la biodescodificación o bioneuroemoción ahora mismo. O sea, el objetivo es cambiar nuestra proyección y análisis mental en otro biológico que deja de juzgar, dar explicación racional a todo y justificarse todo lo que hacemos y la gente hace. Todo conflicto emocional tiene su origen en una necesidad que no ha sido satisfecha. Yo necesito que me hagan caso. Esas parejas que no se hacen caso, que viven cada una su vida, pues para un desastre. Esa necesidad que no se puede resolver, que no ha sido satisfecha, es el origen del conflicto. Porque queda entonces grabada en nuestro subconsciente. No me quiere, no me necesita, no me hace caso. No se resuelta, toma el mando para resolverlo por medio de programas biológicos de supervivencia que la naturaleza diseñó hace millones de años. Y me separó de mi mujer, se ha ido, me ha engañado con otro. Estudiate, a ver qué ha pasado. Identifica cuál es el conflicto biológico. Podemos resolverlo identificando qué necesidad asociada lo ha producido y satisfacerla ya sea emocional o físicamente. Un ejemplo. Ya lo he dicho. El cerebro no distingue lo real e imaginario. Yo uso la visualización para resolver estos conflictos. Trabajo con una técnica que hace años que descubrí que se llama los 3 pasos. Es como si yo me limpiara por dentro, ¿no? Digo que aquí que cuando tomas un alimento tóxico el cuerpo genera más ácido para destruirlo y poder hacer la digestión, para que no te afecte. De la misma forma, si hay un insulto, si alguien te agrede,
hace un acto desagradable para digerir ese hecho indigesto. Pues hago lo mismo, genero una protección, un ácido de protección para que no me afecte ante un shock que genera estrés y no se aplica una solución. El cerebro crea un síntoma como solución y un proceso de autocuración como solución del conflicto que insiste en procesar el mismo proceso, el mismo error. Yo creo que hay que hacerse grandes preguntas cuando nos enfermo. Yo lo hago, se lo hago a ver a la gente. ¿Para qué mi biología se expresa con este síntoma? ¿Qué mensaje me está dando? ¿Qué conflicto psicológico desencadenó esta enfermedad? Ha ido frenándome y me ha ido dejando inmovible, parándome. ¿Por qué tenía que parar? ¿Qué necesita? ¿Qué necesidad no fue cubierta y originó el síntoma? ¿Cómo hacer para desactivarla? ¿Para qué me sirve esta enfermedad? ¿Qué me impide hacer? ¿Qué me obliga a hacer? ¿Qué beneficio tengo gracias a esta enfermedad? ¿Qué cambió en mi vida o en mi entorno a raíz de esta enfermedad? Todas estas preguntas deben ser contestadas, pero con sinceridad, para poder encontrar el origen. Mucha gente ahoga los sentimientos, se engaña a sí mismo y a los demás. No los controlamos los sentimientos. Los sentimientos nos hacen, no nos gusta que nos vean, que nos conozcan. Perder la conciencia de las emociones no supone que dejemos de reaccionar a ellas. Reaccionamos de modo inadecuado ante estímulos que dan conductas neuróticas, no son conductas conductuales equilibradas, armónicas. Debemos de conectar con esos sentimientos que hemos obligado a olvidar. Las emociones tienen una función de cambios físicos y químicos, de reacciones. Cuando le hacemos bloqueándolos, producimos neurosis, mala gestión de sucesos, de hechos, de experiencias. Vamos. La neurosis crea ansiedad, depresión, fobias, pánico, pesimismo, timidez, estrés, tristeza y melancolía, baja capacidad de gestión emocional. La neurosis es una baja capacidad de gestión de las emociones, de los hechos vividos. Hay gente que tiene miedo de hablar, miedo de salir a la calle, son miedos, pánicos, fobias. ¿Cómo se sabe que tienes un estado de este tipo? Pues por señales del cuerpo, que nos indica que está sucediendo algo. La tos mismo indica algo. La piel de gallina, esa piel que se pone como si fuera una lija. El estornudo, las manos y pies fríos, la boca seca, los tiques en los ojos, goteo en la nariz, ruido en el intestino, hemorroides, picores, bostezos. Todo eso son señales. Vamos a verlas. El rubor me da vergüenza algo que hago. Necesito la aprobación de los demás. Tengo rechazo. La tos nos indica que tenemos sentimientos contradictorios con respecto a algo. Es brutal cuando dices una frase que hay gente que te está escuchando y no cree en ella, como tose. ¿Cómo tose? No tiene sentimientos contrarios a los que yo estoy diciendo. Piel de gallina define circunstancias variadas. Puede ser una amenaza o un estremecimiento de placer o alegría. El estornudo se efectúa como una reacción imaginada ante el placer, una circunstancia feliz o brusca, opuesta. Bien, los manos y pies fríos, presencia de un conflicto con el deseo de extender la mano y tocar, mirar y desear. Pero no tocar. Tiene los pies fríos es sinónimo de tener miedo. Condicionamientos especiales. Boca seca indica un estado de nervios o miedo, modo de funcionamiento de lucha o de huida. O te enfrentas o sales corriendo, vamos. Los tics dan a entender que nos estamos preparando para ser atacados, que nos sentimos amenazados, nerviosos, asustados. Goteo de nariz, sentimiento de desilusión, de tristeza o desánimo pasajero. Los ruidos en las tripas expresan ideas no expresadas. Diarrea, nos sentimos enfadados o agresivos. Estreñimiento, se guarda emociones, opiniones agradables.
el picor, los hemorroides, el prurito, tensión en la zona que te pica. Las causas son semejantes al estreñimiento, relajar la zona. Es la solución. Los bostezos, reacción del cuerpo ante algo que queremos escapar o huir, ante algo que no nos gusta en absoluto. Yo estoy bostezando ahora porque tengo ganas de acabar, ¿vale? La grabación está. Es muy tarde ya. Es temprano, pero para mí es tarde ya. Bueno, los gritos del cuerpo. Diga que está sucediendo algo neurótico. ¿Cómo grita el cuerpo? Pues con un dolor de espalda, con un dolor del cuello y los hombros. ¿Cuánta gente? Me duele el cuello y los hombros, me duele la espalda. Escoliosis, que es desviación de columna, dolor de estómago, náuseas, vómitos, resfriado común, dolor de cabeza, jaquecas que no se van, resfriado común, afección cutánea, enrojecimiento de la piel, calvicie, nudos en los pechos, cistitis, infección de orina, dismenorrea, hemorragias, endometriosis, esterilidad, vaginitis, apendicitis, asma, artritis, efisema, hipertensión, cálculos renales. Todo esto son gritos del cuerpo ante una neurosis. En el fondo hay una neurosis. El dolor de espalda es como una puñalada en la espalda, una carga que no se desea llevar. Produce dolor en la espalda baja, sean cargas reales o imaginarias. El dolor de cuello va asociado a sentimientos de irritación, de desagrado o de resentimiento que pueden deberse a relaciones verdaderas o imaginarias. Las reacciones de lucha o huida, cuando esperamos recibir un trauma, los músculos del cuello se tensan, el medio que usamos para decir que no nos gusta algo. En vez de decirlo, lo sentimos. El dolor de hombros o brazos es por intentar alcanzar lo imposible. O intentar alcanzar algo que creemos que para nosotros no podemos alcanzarlos o es imposible para nosotros. Escoliosis es una curvatura lateral idiopática que se genera por altura y pérdida del orden familiar. Todos los que tienen curva de la columna vertebral son afectados por el cariño del padre y la madre. Todo eso, ¿por qué me siento no querido? Si ha sufrido algún rechazo o desilusión, o se tiene miedo de ser expulsado de un ciclo de personas por alguien que es importante emocionalmente para ti. Los náuseas y vómitos, pues esto es producido porque algo tienes que aceptar o tragar que no te pesa demasiado. Si identificas el factor desencadenante, pues intenta reconocer el hecho de que sea lo que sea, seguramente se trata de una cosa pues positiva, buena para ti. Es lo que hay que hacer, porque claro, aceptar. La aceptación es el amor, ¿eh? Y todo esto lo cura el amor, a uno mismo y a los demás. La sociedad común, una persona que agarra con una desilusión o con otra causa de infelicidad que puede pasar desapercibida. Trabaja tu resistencia, puedes observar cómo los resfriados son provocados casi siempre por sentimientos de infelicidad o de tristeza. Si estos sentimientos son reconocidos y atendidos, no se producen los resfriados. Las circunstancias que los atraen son desilusiones, desprecios, rechazos, ingratitudes, culpas, temores, producidos por falta de amor. Bueno, voy a ver un ejemplo. Un ejemplo que lo voy a explicar luego más profundamente, porque este ejemplo a mí me encanta y te abre realmente lo que tienes que darte cuenta. Cuando nos ofenden, nos insultan, nos desaniman, de algún modo anulan nuestras expectativas, nos ahogan. Y la bomba succionadora cierra la entrada de aire y los músculos de la garganta se contraen, como hacen cuando absorben la leche materna. Está uno en calma, está en felicidad. La represión, las injurias, los rechazos y las desilusiones se reciben como heridas del espíritu y el cuerpo reacciona de una forma instintiva única. Conmociones primitivas, dolor, hambre, soledad, miedo. Solo el amor puede curar estos sentimientos. Si quedamos enfermos, se debe probablemente a que nos sentimos tristes y no queridos. Cuando nos ofenden, nos insultan, nos desaniman, de algún modo anulan nuestras expectativas. Nos ahogan y la bomba succionadora, como he dicho antes, se cierra la entrada del aire y los músculos de la garganta se contraen. La represión es, lo que he dicho antes, esto tiene que ver con el estado de absorción que tiene el bebé
cuando absorbe la leche materna. Es brutal, ya lo veremos luego más con más profundidad. Dolor de cabeza, jaquecas. Hay que intentar determinar qué es lo que está sucediendo en la realidad o fantasía, que no me gusta, porque estoy protestando. A medida que encuentres respuestas, puede que puedas detrás de tu vida los dolores de cabeza. Yo me acuerdo de un hecho que vinieron una mujer policía. Tenía múltiples ovarios, quistes en los ovarios, múltiples quistes en los ovarios. Y eso para mí traducido es falta de creatividad. Pero es que ella decía que no le faltaba creatividad. Digo, pues mira, vamos a probar si es verdad esto. Búscate algo que te guste muchísimo, que no te importe invertir tiempo en ello, pero que lo hagas porque disfrutas haciéndolo, no porque tienes la obligación de hacer lo que hace una policía, poner multas, vigilar el tráfico, tal y cual, ¿no? Entonces ella se puso a estudiar baile árabe de cintura, de caderas, y con una amiga, y yo fui a verlas. En 15 días desaparecieron todos los quistes que tenía los ovarios. Luego era verdad que faltaba expulsar o manifestar su creatividad. Claro, esto tú no te das cuenta en el cuerpo físico, no piensas que sea eso, piensas que sea otra cosa. El médico tiene unas referencias pues, propias de análisis, hace estudios. Las afecciones cutáneas, pues si vemos a la piel como una especie de comunicador, de canal de comunicación con el exterior, un comunicador silencioso del cuerpo, puede decir, el cuerpo puede decir, quiero que me toques, quiero que te guste, quiero gustarte. La piel genera un picor repentino, es que tengo miedo, tengo un conflicto. Aparece la acné juvenil, cambio traumático genera sarpullido. Bueno, bultos en cistitis. La cistitis, hay mucha gente que tiene ahora mismo infección de orina. Esto se determina por la pérdida de territorio, pérdida de un derecho. ¿Sabes? La gente me dice, tengo la infección de orina. Eso no tiene que ver con los dos perros que me han marcado territorio. Digo, sí, pero también tiene que ver con la pérdida de un derecho que tú quieres tener y te lo están quitando. Puede ser falta de una expresión o enfado con respecto a un hecho determinado que no me permita algo que yo deseo. O sea, esto no es tan fácil, ¿eh? Los cálculos renales, por ejemplo, pues generan, mira, se genera hipertensión, apendicitis, esterilidad, asma, vagitis, hipertensión. Una situación que no te gusta, ¿eh? Se generan los riñones porque generan miedos. Bien, las preguntas que hay que hacer cuando uno tiene un bloqueo, hay que hacerlo a nivel físico, a nivel emocional, a nivel espiritual, a nivel mental. Por eso esto se llama el poder de una fase. En el físico puedes decir, ¿qué adjetivo puede describir mejor lo que siento en mi cuerpo? En el bloqueo emocional, ¿qué me impide realizar esta enfermedad? Pues eso representa deseos bloqueados. ¿Qué me obliga a esta enfermedad? A nivel espiritual, si me permitieran estos deseos, ¿qué sería? Eso que tú querías hacer. La respuesta a esta pregunta corresponde a una necesidad profunda de tu ser bloqueada por alguna carencia. No poder hacerlo, no poder estudiar, no poder hacerlo, no poder llegar. Soy fea, no soy bella. Tengo un cuerpo feo. Estoy gorda, estoy gordo. No. Si mi vida me permitiera ser, ¿qué podría sucederme de agradable o de desagradable y de no aceptable? Bueno, pues hay preguntas que hay que hacerlas porque la respuesta está cubierta la solución. Una solución que a mí me gusta darla es la de Joe Vital, un escritor muy famoso, se llama La Verdad Secreta. Dice, existe un lugar donde puedes devolver la visión instantánea a los ciegos. Existe un lugar donde puedes decir levántate a los cautivos moribundos, atados a las caderas de la noche.
Existe un lugar donde puedes acceder al oro acumulado y liberarlo por el Señor. ¿Existe un lugar en alguna orilla lejana donde puedes enviar al trabajador y a la palabra? ¿Dónde está ese lugar? Me preguntas. ¿Dónde está? Oh alma, es el lugar secreto de la plegaria. Esto es de un autor, un poeta, Alfred Lord Tennyson. Existe una solución que es la plegaria correcta de Edgar Neville, que fue un conferenciante muy famoso, espiritual. Y Neville decía que hay que dormir, hay que meditar, hay que visualizar, hay que sentir plenamente, tener un sentimiento positivo, eliminar la negatividad, tener un diálogo interior consigo mismo, vivir el momento presente, revisarse su forma de ver la vida y recibir la iluminación. Bueno, ellas decían que lo más importante para vivir es tener una gratitud activa, dar gracias por todo. Pedir de forma aislada, concreta, y actuar de forma inspirada, siguiendo la inspiración, la intuición. Entonces, todo esto, yo lo hablo en conferencias, lo digo, pero vamos, con ejemplos y con cosas, pero vamos a ver el ejemplo que he dicho antes de la afonía y el dolor de garganta. Dice que está la afonía y el dolor de garganta y el niño mamando. Vamos a ver. La paciente pierde su campo de seguridad por una discusión con su novio, que la amenaza con dejarla si no deja de controlarlo a él. Pone en marcha entonces una solución de supervivencia, de seguridad, cuando ella era segura, cuando era niña y se encontraba en brazos de su mamá, mamando. La succión junto a la respiración produce un roce y inflamación de la garganta, un dolor inmenso. Se le aplica el proceso, explicarle lo que le pasa, que hay gente no le da la garganta y puede hablar perfectamente. Es un caso de miedo a perder el estatus de seguridad emocional, que depende de su relación con el novio, y se produce con una inflamación de la garganta, porque pierde la seguridad de niña, de cuando era niña. Otro ejemplo es, este es un ejemplo real. La rodilla izquierda recibe ese aspecto femenino, es la madre, y el derecho es lo que das, el masculino y el padre. Bueno, pues es un anclaje, es una respuesta automática a un estímulo. Y esta respuesta, esta deformación de esa respuesta, se crea por repetición o por una sensación muy intensa, traumática, dolorosa. Para desactivar anclajes negativos, llamamos anclajes positivos. Para generar otra vía de respuesta distinta del anclaje negativo. Puede ser visual, a través de imágenes mentales, kinestésico, compresión en un punto del cuerpo, auditivo. Kinestésico puede ser también por una operación, que es lo que hace la medicina tradicional, ¿vale? Entonces, tenemos dos lados, izquierda y derecha. Voy a explicar el tema cuál es. Se inicia un dolor en la rodilla izquierda coincidiendo con cierta culpabilidad que te la está generando la madre, que te diga que no vas a verla lo suficiente y que no le haces caso. Ese sentimiento de culpabilidad, al cabo de unas semanas, te da un dolor agudo en la rodilla izquierda, que es la de la madre, rompiéndote el menisco de forma inexplicable. Y dices, joder, ¿cómo es posible? Si no juego al fútbol, no hago ejercicio. Pues se opera y se vuelve a la normalidad. Primero, duele la rodilla izquierda. Luego, las piernas tienes fuertes, andas bien, pero empiezas a tener debilidad en las rodillas. Te operan, te ajustan el menisco, te lo arreglan y al cabo de cierto tiempo vuelve a doler la rodilla izquierda, porque la madre vuelve a intentar otra vez culparte de no verla, de no acudir a su vida cuando ella está ocupada con las amigas, no te ha hecho caso. Entonces, vienen a hablarme a mí, digo, mira, habla con tu madre y dile lo que te pasa. Entonces, ella deja de quejarse al hijo, deja de llamarle, deja de darle la data, y el problema se resuelve hasta hoy. La rodilla desaparece, el dolor de la rodilla desaparece.
En sí misma la rodilla lo que simboliza es la flexibilidad, el amor propio y el orgullo. Por eso en su dolor muchas veces se ponen en juego cuestiones que tienen que ver con la aceptación o no de las jerarquías, conflictos de obediencia y con la propia flexibilidad ante los cambios, con la propia valorización personal o bien con el orgullo. Detrás de esto además puede estar el miedo a perder el control o a colocarse en una postura sumisa frente a otro, de otro. Entonces, según el tejido de la rodilla se ve afectado, podemos encontrar una matriz concreto del conflicto. La inflamación de la rodilla, la situación se vive con rabia. Si aumenta el líquido sinovial, está relacionado con las referentes. Bien. Fractura de la mente tibial, fractura de la rótula, por falta de equilibrio de justicia. Menisco, imposibilidad de adaptarse a las órdenes o amortiguar el exceso de la presión. Bien, veis que el conflicto biológico se puede analizar desde muchos niveles de profundidad. Hay que saber mucho para esto, claro. La ecuación emocional fundamental es el tiempo, la conciencia y la consciencia. O sea, la conciencia es un nivel de espiritual. La consciencia es saber mi yo, mi ego, qué hace en ese momento. El mundo está cambiando de conciencia y estamos empezando a valorarse que formamos parte de un todo. Estamos dentro de esa conciencia general, observando su evolución y transformándonos en adultos emocionales. Bien, para que esto se produzca hemos de resonar en otro nivel de sabiduría, de conocimiento, de conciencia. Y es lo que está sucediendo ahora. Cuando alguien de nuestra humanidad recibe una nueva información, todos la recibimos, porque formamos parte de esa conciencia humana. Los campos morfogenéticos así lo explican. Si queréis profundizar más, podéis ver este vídeo que hay aquí. Bien, aquí he puesto una tabla de enfermedades o reflejos del alma para vuestra información. Yo no lo voy a leer porque si no esto va a durar un montón. O sea, el hígado, por ejemplo, está a cargo de descomponer y almacenar, reconstruir la materia. Si la vida de una persona se desmorona y no puede llevarse a cabo la tarea de reconstruir, entonces uno almacena sensaciones de hallarse sobrecargado, sobreexigido, lo cual puede crear bronca, odio y resentimiento. Mucha gente, de hecho, está sobrecargada por las circunstancias de sus vidas, pero el umbral difiere ampliamente y, por supuesto, muchas personas tienen distintos neurosis cuando estén sobrecargadas. El hígado va asociado, en la teoría china, va con el enfado, con la rabia. Entonces, esa persona, los franceses decían que el español era bajito y muy cabreado, siempre con cara de enfado. Por eso padecemos todos del hígado. El hígado tenemos graso, la mayoría de los españoles. Bien, pues esto para que lo leáis tranquilamente. Si queréis, yo tengo un resumen hecho de todo esto y os lo puedo pasar. El páncreas, que es el generador de la insulina, el causante de la diabetes, tiene que ver con el azúcar y con la dulzura de la vida, pudiendo al mismo ser dañado por la amargura, en especial una mamá muy amargada. Hay mucha gente sufriendo este problema de no ser correspondido en su amor, en su deseo de importancia. Hay que observar mucho al que tiene una diabetes, porque a veces es falta de cariño, es falta de atención, es falta de sentirte importante, de tener el hueco en su familia, en su vida, en su entorno adecuado. ¿Sí? Hay muchas, esto tiene mucho con el alma, con la psicología. La vesícula biliar es el precursor a tener problemas cardíacos. Yo tuve un infarto. Tengo la vesícula mal, heredada de mi madre. ¿Por qué? Porque tengo a la pérdida. ¿A la pérdida de qué? Pues la pérdida no lo sé, tengo que mirármelo. Falta de confianza en la vida, pues sí la tengo. A veces dudo de que la vida sea algo tan bello y hermoso, ¿no? Bueno, hay que hacer un análisis de una persona, ¿vale? Para eso os aconsejo que hagáis el curso de arquetipos de Colin Bloy, de arquetipos de Jung. Que da mucha información. Bien, aquí sale todo. Ahí tengo un libro
que lo he llevado a la conferencia, que es un libro que uso mucho, que se llama, voy a decir el nombre, para que lo sepáis. He llevado dos libros, he llevado uno que se llama de Lise Bourbeau, Obedece a tu cuerpo, Amate, está aquí, bueno, no sé qué edición está, yo tengo la quinta, pero descubre la verdadera causa de cualquier dolencia o enfermedad. Yo lo consulto mucho este libro. ¿eh? Luego tengo otro que leí la primera vez hace tiempo, que me dejó alucinado. Un método para el descubrimiento profundo de las enfermedades. La enfermedad como camino. Sí, de Togwald de Felsen y Rudy Herdan, que no sé quiénes son, no los conozco. Pero bueno, son psicólogos, uno, y el otro es doctor en medicina y psicoterapeuta. Son libros muy buenos, ¿vale? Yo, si alguien los quiere, me los puede pedir y se los mandaré por PDF. Bueno, seguimos con las glándulas, la columna vertebral, los órganos sexuales, la espalda, la vejiga. Todo tiene que ser decodificado, tiene que ser comprendido, tiene que ser analizado, porque los órganos nos dan mucha información. Bien, yo os doy las gracias a todos por vuestra atención y vuestro seguimiento continuo que me hacéis a mí siempre. La conferencia ha sido más larga de lo habitual por interés propio. Lo siento y pido disculpas por ello, porque yo lo que quería era compartir y que veáis la mente un poco con respecto a las enfermedades. Tengo una amiga que lleva 2 años impedida y claro, me pregunta y yo le hago análisis, le hago reflexiones para que ella lo entienda, pero es que tiene un carácter bastante complicado. Bien, estuvieron muy pocos en mi conferencia, porque siendo las fiestas que son las fallas, pues era normal, ¿no? Pero recibí un regalo muy, para mí muy positivo. Pues fue una conferencia de intercambio, ¿no? De diálogo. Las visitas que me visitaron 3 personas, 2 muy especiales que no las conocía, Gloria y Milagros, y luego vino Silvia también. Si queréis escuchar las conversaciones que tuvimos, debéis coger papel y lápiz y apuntar todo lo que nos dijimos allí. Si queréis escuchar el podcast, me lo tenéis que pedir. Yo no voy a daros la paliza con nada. El enlace en mi teléfono de WhatsApp es este y yo lo enviaré por WhatsApp, la grabación, ¿vale? Pues nada, pues muchas gracias a todos por... Y Solarenlo, como siempre, ¿eh? Bendiciones a todos.